campus virtual de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Soy la doctora Graciela Neiroso y juez de la Cámara Civil y Comercial de segunda nominación de Santiago del Estero y vicepresidenta tercera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo José Ramón Yugdar, que se va a referir a los estándares de protección de derechos humanos y la perspectiva y la proyección desde los tribunales domésticos. Bueno, la modalidad va a ser una exposición a cargo del doctor y queda abierto desde el primer momento el chat para que elaboren las preguntas que serán respondidas al final de la conferencia. Lo voy a presentar al doctor, el doctor Eduardo José Ramón Yugdar, es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, ha obtenido un certificado de estudios avanzados en justicia penal juvenil, interdisciplinariedad y justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra en Suiza, magíster en Derecho Judicial y magistratura de la Universidad Austral, doctorando en Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es juez del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y se desempeña como vicepresidente primero. Es docente capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero. Es digno de resaltar que el doctor ha participado junto a 44 expertos convocados por la Cámara de Diputados de la Nación en la redacción y presentación del proyecto de la Ley Micaela. Es presidente, además, de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Bueno, es profesor visitante en la Cátedra de Filosofía Jurídica y en Derechos Humanos y Humanitarios en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es docente en el posgrado de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán, en programas de posgrado en especialización de Derechos Humanos y Humanitarios en universidades de Colombia y de Ecuador. Es investigador en institutos de investigación y capacitación también en Latinoamérica. Es juez evaluador de concursos de derechos humanos en varias universidades y también en la American University de Estados Unidos. Ha realizado numerosas publicaciones, participa en disertaciones vinculadas a la materia de derechos humanos en universidades latinoamericanas y de Estados Unidos. Desde ya les digo que la actividad es sumamente interesante y el auditorio es suyo, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora Neirot. En primer lugar, saludo a todos el auditorio que nos está viendo en esta plataforma virtual, a todos y todas, y especialmente agradezco a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, presidida por la doctora Aida Tarditi, la invitación que me ha hecho para reflexionar sobre este tema que propongo como exposición del día de la fecha. Lo que en definitiva quiero expresar también es la importancia de hablar de lo que es una perspectiva de género, pero mi enfoque no va a ir tanto a lo que es la definición desde lo académico, sino sobre todo vamos a ver cómo entran a jugar estos estándares internacionales que son los que han provocado que el derecho doméstico o el derecho nacional empiece también a producir en lo que ha sido toda la evolución de esta conquista que hasta ahora va teniendo la mujer en los espacios de la búsqueda de igualdad, y cómo ha influido en la doctrina, sobre todo argentina, y fundamentalmente también hacia adentro, ¿no? Hacia lo que es el interior. Para eso me voy a valer de fallos en los cuales vamos a poder detectar dónde se encuentran esos estereotipos que muchas veces conspira con esta obligación y manda constitucional y convencional, que es incorporar la perspectiva de género en las decisiones judiciales, y sobre todo aquellas establecidas por los estándares internacionales, que como digo han sido la causa originadora de este cambio de paradigma
y de la incorporación de este importante paradigma en búsqueda de la igualdad, sobre todo vinculado a lo que son el derecho de las mujeres en el campo de las decisiones judiciales. Para eso voy a valerme también de un pequeño PowerPoint que ustedes van a poder ir siguiendo, que yo lo estoy poniendo en este momento para compartirlo, espero lo puedan estar viendo. Y esta va a ser la materia, la perspectiva de género, los estándares internacionales y sentencias en el ámbito doméstico, especialmente referidos a nuestro derecho interno aquí en Argentina. En primer lugar, es bueno también señalar que la perspectiva de género ha sido una preocupación desde los primeros lineamientos en que se ha tomado en el derecho internacional. Sabemos muy bien que los organismos multilaterales como Naciones Unidas o la misma OEA siempre han tenido como pilares básicos de su constitución el respeto en un plano de igualdad y en donde una de las discriminaciones que hay que trabajar y tienen que trabajar los estados y adecuar todo lo que es su estructura normativa, y no solamente estructura normativa, sus acciones, sus prácticas, cualquiera sean los órganos de que se trate en lo que es la división republicana de poderes que tienen por lo general las estructuras de los estados sociales democráticos en la actualidad, sobre todo en el plano de Occidente y en el plano de Latinoamérica, y donde estamos incorporados, especialmente a partir de nuestra reforma de la Constitución en el año 1994, con la incorporación de todos estos tratados a jerarquía constitucional, y en los cuales hay uno específico de la mujer que cuenta con esta garantía o jerarquía, mejor dicho, que es el de la eliminación de todas formas de discriminación de Naciones Unidas, ¿no? También conocida como CEDAW, en base a las siglas en inglés del mismo. Estas discriminaciones, entonces, tienen que trasladarse a buscar hermenéuticas, como lo ha dicho el mismo comité que deriva de ese convenio internacional de eliminación de discriminación contra la mujer, como con la configuración de un concepto que se le ha dado en llamar perspectiva de género. Especialmente viene desde las discusiones previas a la elaboración de este tratado, que fue las deliberaciones que se llevaron a cabo en Pekín en fines de los 80, en la década de los primeros años del 90. Entonces, la perspectiva de género es una hermenéutica. ¿Y por qué decimos que es una hermenéutica? Porque si nos proyectamos a lo que desarrollaba Hans Gadamer, que fue quien desarrolló toda la teoría vinculada a lo que son las hermenéuticas interpretativas, justamente la perspectiva de género apunta a la interpretación que se debe dar respecto a lo que implica esos postulados, esos mandatos que todos los países parte que han trabajado en estos tratados han tenido que desarrollar para poder dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. En ese contexto, en la Argentina ya no tenemos que atenernos tanto a las obligaciones internacionales porque estas han sido incorporadas como letra misma de la Constitución, como mandato optimizador, si hablamos desde un lenguaje alexiano, y que tiene que, en cierto modo, direccionar a toda la estructura infraconstitucional, y no solamente en lo que es la faz normativa, sino en todas las acciones de gobierno, en todas las acciones públicas del Estado. Cuando discutíamos en el ámbito de trabajar un proyecto que después se fue cristalizado por una invitación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que dio nacimiento a la Ley Micaela,
La discusión era hacer una ley larga, reglamentaria, muy minuciosa, o poner abordajes concretos en los cuales, como norma abierta, haya una especie como de comité que en cierto modo regule también las capacitaciones de lo que tendrían que hacer los efectores públicos de cualquiera de los poderes, vinculado a lo que debe considerarse incorporar perspectiva de género en todos los ámbitos de decisiones estatales. Y no solamente de decisiones, sino también de prácticas, de conductas, también vinculada o dirigida a omisiones que se pueden incurrir, pero que esa práctica omitiva genera discriminación respecto a lo que es una conceptualización de perspectiva de género. Muy importante fue también un manual realizado por 2 expertas internacionales que trabajaron mucho en apoyando a todos los expertos y expertas de Naciones Unidas en las discusiones para la conformación de la CEDAW, que son Rebecca Cook y Simone Sisak, de la Universidad de Illinois. Ellas establecieron un manual en el cual dieron las pautas concretas de lo que era la realidad de la mujer en la discriminación y la falta de perspectiva de género, y a partir de allí, en base a herramientas hermenéuticas como modos de desentrañar conceptos interpretativos, establecieron este concepto que también lo estableció ya el comité como autoridad en cuanto a la interpretación del tratado, y que buscaba mostrar lo que es la esencia de todo esto, esa diferencia entre hombres y mujeres, que no solamente comprende una diferencia biológica, sino fundamentalmente apuntar a los aspectos culturales, y que se ha dado a lo largo de la historia. Obviamente, no voy a entrar mucho en esta materia porque creo que lo que vienen desarrollándote en estos seminarios por ANJA han sido suficientemente explícitos, y quizás con mucha más autoridad lo han dado otras colegas que han participado en los distintos seminarios sobre lo que es una concepción o una perspectiva de género concretamente. Pero para cerrar un poco y poder después entrar a lo que es los estándares internacionales y cómo interactúan con las decisiones, vamos a refrescar lo que ha definido el Comité de Naciones Unidas, que es el órgano, como decía, que tiene dictámenes que son verdaderos hard law vinculantes para los estados partes, y sobre todo para nosotros que lo tenemos dentro de la jerarquía constitucional, cuando dice que es un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas y programas en todos los sectores y a todos los niveles, como referíamos anteriormente, porque se busca de este modo que se generen planes, estrategias que pueda, en base a las experiencias de la realidad, tratar de buscar ese acortamiento en cuanto a esa discriminación histórica que nosotros conocemos como estereotipo. Y eso lleva a una supervisión de las evaluaciones de las políticas que se aplican como políticas públicas en las esferas de las decisiones políticas, del Poder Ejecutivo o de la legislación que realiza el Congreso, y en un país federal como nosotros, las distintas entidades autónomas con sus distintos instituciones de poder, como tenemos por ser justamente un país federal. Y eso va a todos los ámbitos económicos, sociales, culturales, en donde debe buscarse ese marco de igualdad. Ese marco de igualdad que hay que ser entendido como una igualdad estructural, no una igualdad formal,
sino igualdad que se traduce en lo que la Corte Suprema bien lo ha determinado, una igualdad de iguales. En el plano jurídico o en cualquier otro plano, la mujer, si la medimos desde una igualdad formal, concretamente, como una interpretación o una hermenéutica que acuda a la literalidad de la letra del texto, va a ser una igualdad de desiguales, porque la mujer tiene un marco histórico que ha sido siempre discriminada. Yo recuerdo, por ejemplo, y siempre doy como ejemplo en este tipo de cuestiones, en materia penal respecto a lo que era la tipificación del adulterio. La cuestión que probar o tipificar la figura de adulterio en un hombre era muy difícil, porque había que probarse no solamente que se haya proyectado en el tiempo, el tener una manceba, como lo definía el código, el antiguo artículo del Código Penal, sino que además que el uso de dinero que tenía para mantener a su mujer legítima en terminología de ese tiempo o de su familia era utilizada para mantener esa manceba. Y en cambio la mujer, la sola acción eh, eh, corta que podría haber tenido de una manifestación de infidelidad y era suficiente para obtener la condena. El hombre no. Entonces veíamos cómo esos estereotipos pegaban fuerte y cómo en estos últimos decenios ha evolucionado y ha generado estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo este cúmulo de arrastre ha impedido que este proceso de conceptualización de lo que es una perspectiva de género, hasta el día de la fecha, tenga muchos inconvenientes y eso agrava mucho más cuando esa falta de perspectiva se refleja en decisiones judiciales, como ya lo vamos a determinar concretamente un poco más adelante. Y cuando he querido introducir el tema ya en lo que son las sentencias judiciales con perspectiva de género, he querido buscar sobre todo aquella definición que da uno de los miembros de uno de los altos tribunales de cierre en lo que es la supervisión del respeto de los derechos humanos en América. Y esta es una apreciación que tiene el actual juez de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, cuando habla de la obligación de administrar justicia con perspectiva o enfoques de género. Y lo primero que hace alusión, y que además está extraído de los precedentes de los múltiples precedentes que ha generado la Corte Interamericana, tanto en opiniones consultivas como en casos contenciosos, es la capacitación. La capacitación para entender este concepto, la capacitación para mirar desde otra óptica de ideología cultural. Vamos a hablar claro, los jueces tenemos ideología. A mí no me gusta hablar del falso concepto de independencia judicial, que los jueces somos asépticos. Un juez aséptico no sirve para nada. Un juez aséptico es aquel que está desentendido de la realidad. El juez tiene que mirar la realidad. Tiene que mirar la realidad y especialmente tiene que mirar la realidad de los grupos vulnerables dentro de los colectivos que se encuentra la mujer. Y dentro de esos grupos vulnerables debe mirar la realidad también de la interseccionalidad que puede producirse en la vulnerabilidad de los derechos cuando un sujeto, una persona, puede pertenecer a varias situaciones de vulnerabilidad, ya sea por ser mujer y ser niña, ser mujer y ser niña y discapacitada, ser mujer, ser niña, discapacitada y pertenecer a grupos
a grupos pertenecientes a colectivos de comunidades originarias, en fin, o de migrantes, entonces vemos la complejidad. Y cuando hay complejidad, no podemos encontrar respuestas solamente desde la juridicidad. Los abogados creemos siempre que los auxiliares, la interdisciplina, están allí para cuando creamos conveniente que tengamos que atender sus dictámenes. Hay que mirar los dictámenes desde esa concepción como un elemento más, la juridicidad de la interdisciplinaridad, para dar una respuesta legítima cuando se trata de medir soluciones que hacen a preservar y proteger derechos humanos, sobre todo de grupos vulnerables. Y este enfoque, incluso la interdisciplinaridad va quedando, en cierto modo, atrás. Hoy ya tenemos que tener esa mirada de transdisciplinaridad, en donde, si bien el juez tiene el poder de decisión, la conjunción de esa decisión debe ir acompañada por todos los enfoques de abordaje del problema, ¿sí?, que hace al caso concreto de esa situación de vulnerabilidad que ha ido a buscar la protección en los estrados judiciales. Llevando esto al plano de lo que son los derechos de las mujeres, entonces vemos, como dice allí la diapositiva, se requiere interiorizar esa componente normativo, pero partiendo siempre de que la subjetividad de lo que un juez tiene como paradigma, porque ninguno venimos del repollo, todos hemos nacido en un núcleo familiar, todos hemos nacido en un contexto social, dentro de alguna familia que tenía determinadas concepciones, hemos ido a colegios confesionales, no confesionales, laicos, que en cierto modo han ido jugando a través de la formación de ese sujeto que luego llega a ser operador o operadora en la toma de decisiones judiciales, va jugando entonces en lo que son sus preconceptos o sus prejuicios. Como decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias. Y si no salvo a ella, no me salvo yo, en el sentido de que todos tenemos esas cuestiones de tener conceptos y prejuicios y subjetividades. Es propio de la falibilidad humana. Entonces, partamos reconociendo que todos somos falibles, que no somos el juez Hércules de Ronald Dworkin, que era un semidios y que todo lo conocía y que era el más justo de todos. Por eso es necesario esta capacitación. Y esa capacitación que debe ir más allá de cualquier jerarquía, porque si no, no se produce lo que se pretende en las decisiones, que se busque la adecuada y eficiente defensa de derechos humanos mediante una protección multinivel. Ese multinivel a que hace referencia Sierra Porto está dado a toda esta actuación de interdisciplinaridad, de cotejo de la realidad en que se ha desenvuelto esa vulnerabilidad, y que tiene que haber un denominador que unifique los criterios. Por eso son las jerarquías recursivas dentro de lo que son los esquemas de los recursos del proceso. Y también está, digamos, las distintas instancias que al día por hoy tiene aquella persona que se siente avasallada de los derechos, y en el caso si es una mujer, de acudir a instancias internacionales si no encuentra respuestas en lo que son los mecanismos internos para lograrlos, después de agotar todas las instancias que la institucionalidad constitucional de ese país le otorga. Por eso hablamos de esa relación que debe haber entre esos estándares que fija el derecho internacional y el derecho interno, en donde
sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho subsidiario. Un derecho subsidiario que el mismo país en ejercicio de su soberanía le ha dicho que me comprometo a cumplir lo que determines como estándar mínimo, pero si bajas de ese estándar, tendré que actuar porque me autorizas firmando un pacto, ratificándolo, porque me autorizas a hacerlo cuando tus autoridades internas trabajen bajo esos estándares que estás obligado a seguir. Y ahí es la disyuntiva que a veces se habla de monismo, dualismo, de margen de apreciación nacional, que no es tal, porque hoy hablamos de una juridicidad que dentro del sistema jurídico nacional actúa tanto el derecho internacional como el derecho interno dentro de sus respectivas esferas y dentro de ese marco de subsidiariedad que el constituyente de 1994 ha hecho ese test de compatibilidad que ha admitido incorporarlo a la Constitución por entender que no había ningún tipo de incompatibilidad entre estas normas internacionales y la parte pétrea de dogmática de nuestra Constitución. Por eso se trata, como dice, de administrar esa justicia y dentro de ese marco de esa justicia está la aplicación de la perspectiva de género construida por los estándares internacionales de estos tribunales y de estas normas internacionales y también por los estándares de los tribunales domésticos, donde la responsabilidad principal de establecerlos está en la jurisdicción nacional, porque decimos que la jurisdicción internacional es una jurisdicción subsidiaria. Y dentro de estos estándares, obviamente, si queremos querer aplicar estándares como lo marca la Corte Suprema también, que tenemos la obligación de hacerlo, más allá de algunas desavenencias que ha tenido entre los diálogos con la Corte Interamericana, vamos a ver lo que va estableciendo dentro del marco de lo que es una perspectiva de género, el caso, digamos, insignia que ha existido, no porque sea el único, pero quizás el más profundo, que ha sido respecto a la violencia de género del González y otro Campo Algodonero del año 2009, en donde se hablaba de los delitos que se cometían contra la mujer y que tenían mucha tolerancia dentro de los que eran los órganos jurisdiccionales y eso favorecía a su perpetuación y aceptación social del fenómeno y el sentimiento para las mujeres, obviamente, de que sus problemas de violencia no tenían cabida en quienes debían, como última instancia, proteger su integridad física, psicológica y en todos los órdenes dentro de la búsqueda de ese plano de igualdad y no discriminación que establecen los tratados. Pero también ha habido otros casos anteriores, como Valdión García contra Perú, donde decía que en el proceso judicial, para alcanzar los objetivos dentro de ese marco de desigualdad y la búsqueda de desigualdad estructural, decía que hay que atender a lo que generalmente es la causante y de qué modo se puede contribuir a reducir o eliminar obstáculos, deficiencias que produzca y favorezca, en cierto modo, poner esos apoyos necesarios para que en un plano de equidad se pueda decir que estamos dentro de un concepto de una igualdad sustancial y no formal. Entonces, muchas veces vamos a ver que cuando se tratan de casos, por ejemplo, que son más comunes, de la violencia de género, y cuando se trata de marcos de derecho penal en donde más se lo puede ver con mayor, digamos, claridad, los abogados defensores dicen
que aplicar perspectiva de género es romper con el principio de inocencia y que es romper con los marcos de igualdad. Pero ¿de qué igualdad estamos hablando? Si lo que tenemos que buscar es una igualdad de iguales. Primero, equiparemos las diferencias y una vez que demos esos apoyos basados en acciones positivas, que también es una obligación de la juridicidad o de los efectores de la justicia, entonces, desde ese plano, marquemos entonces ya lo que es la perspectiva más bien liberal de igualdad. Pero nunca partiendo desde posiciones en las cuales no existe igualdad en el punto de partida. Bueno, y después llegamos a la interseccionalidad que les hablaba al principio. Vean este pasaje, yo voy poniendo las diapositivas no para que las lea, sino para que ustedes las vayan leyendo mientras voy comentando, así van viendo más o menos a qué apunto en las cuestiones que voy hablando, y aquí es en 2014 donde se habló de la interseccionalidad. Talía González Llull era una niña de 3 años, que le hicieron una transfusión de sangre por la cual la contagió al Estado ecuatoriano de HIV, y después le generó múltiples afectaciones en sus proyectos de educación, en su proyecto de salud, en su proyecto como mujer. Tuvo un impacto negativo, como dice el fallo, diferenciado porque no pudo superar estereotipos de género, siendo solamente una niñita de 3 años. No encontró respuestas en ninguna de los órganos administrativos ni judiciales del Ecuador. Y tuvo una ONG, porque era gente pobre, que atender y patrocinar para alcanzar, ¿no es cierto?, llevar el caso al sistema interamericano, en donde se vio los efectos letales que tiene después y que es de difícil reparación, más allá de que se pueda conseguir una declaración de responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Por eso ilustra esa estigmatización que estaba vinculada al HIV o al SIDA, cómo impactó en ese sentido de que por ser niña, pobre y mujer, quizás tuvo mayor desprotección que si no que se hubiera tenido, digamos, otro contexto social y otras circunstancias en las que hubieran podido atender sus derechos. Y un poco para ir cerrando, porque pasa volando el tiempo y no quiero ser muy largo, vemos aquí también otro caso contra Ecuador y donde habla concretamente de cómo juegan los estereotipos en las decisiones judiciales, y le achaca a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, se refirió a requisitos de honestidad, doncellez, etiquetando, adjetivando a la víctima, ¿no? De ese modo no fue delito porque esa víctima quizás tenía una elección más liberal en cuanto a su sexualidad, lo que no es un delito, pero bueno, eso ya era materia para decir que si la violaban, no era violación, porque para que sea violación, vean al extremo que se llegaba con la falta de esa perspectiva, tenía que ser honesta y doncella. Parecían unas referencias a la Edad Media. Estamos entonces viendo que esa impronta de estereotipos misógenos, machistas, estaban en tribunales y que a veces sus componentes también eran mujeres, pero estaban obnubilados por la falta de perspectiva a nivel general y cultural, y que como conocedor de la realidad ecuatoriana, en donde acudo a dar clases anualmente, sé todavía están mucho
menos abierto que lo que pasa aquí en la Argentina. Pero así todo se va avanzando, pero con todavía esos frenos causados por los estereotipos. Vencer esas resistencias culturales, esos prejuicios, esas paradigmas que están arraigados incluso dentro de los poderes judiciales, cuando los poderes judiciales, por ser las últimas instancias y el contenido de la sentencia, tienen una gran significación semiótica a la hora de comunicar a toda la comunidad, más allá de los intereses de la parte que resuelve, cuáles son las conductas que la jurisdicción va a aceptar o no va a aceptar. Por eso es muy peligroso el contenido de las sentencias. Es muy peligroso la estructura de las sentencias si en ese plano lingüístico no somos cuidadosos a la hora de utilizar los términos, las expresiones, la terminología, como decía, los razonamientos que tengan estas conceptualizaciones, que en ningún modo van a ser ventajas, ni tampoco favoritismos que rompen con el principio del juez imparcial, sino que, por el contrario, va a generar que ese juez sea imparcial, porque si no se reconoce la igualdad material y dejamos que sectores vulnerables como las mujeres en casos de violencia vayan en un pie de igualdad en el proceso, entonces no somos imparciales, porque miramos al costado la diferencia, la discriminación. ¿Y dónde está la imparcialidad entonces? La imparcialidad es cuando juzgamos en un pie de igualdad, pero repito, en un pie de lo que se llama igualdad estructural, como lo definía Owen Fish, referida a que deben ser aquellas que la justicia se utiliza dentro de los esquemas de la equidad para alcanzar a igualar a las partes en contextos de desigualdad, producidas por discriminaciones históricas y las que ya todos conocemos y no voy a detenerme a explicarlas. Y vamos llegando a lo que ha ido generando nuestro máximo tribunal. Quizás el caso también más emblemático lo sea el caso Góngora, ¿no? En cuanto dijo que debería fallarse con perspectiva de género y saber la jurisdicción atender esos casos en los cuales no se puede admitir determinadas figuras o determinados beneficios para aquel que es el victimario en casos de violencia de género, y en el cual anuló, ¿no es cierto?, como sabemos nosotros, todo aquello vinculado a lo que pueda implicar, digamos, una suspensión de juicio a prueba, o aquel caso vinculado a lo que se trató en el caso RCES, en un recurso extraordinario, en donde siguiendo los dictámenes de la Procuración General de la Nación, entendió que esa obligación del Estado seguir aquellos lineamientos contenidos de igualdad y no discriminación también en casos de violencia establecidos en el Tratado Interamericano de Belém do Pará. La Corte allí exigió que se tengan en cuenta que lo que declara la víctima es crucial, la credibilidad, muchas veces en casos de la mujer, que no va a disminuir la veracidad de los hechos denunciados, porque, aunque no tenga muestras en el cuerpo de daños físicos. Allí la Corte aplicó claramente perspectiva de género. Comparemos lo decidido por la Corte en este caso con ese caso que vimos de Ecuador, y eso que no había tanta distancia en el tiempo, ¿no? Bueno, aquí vemos otro en el cual revoca un caso
de la Corte de Tucumán, en donde también un poco se descree de lo que había comentado una víctima que había sido discriminada, que se quiso presentar como querellante y por rigorismos formales no han tenido en cuenta la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia reconocidas por la Constitución, por los tratados, en un caso en el que alegaba haber sido víctima de violencia de género, pero decían, usted no es parte de este juicio y la dejaron, la discriminaron, la excluyeron, pero cuando llegó el caso a la Corte, aplicó no solamente los textos convencionales, constitucionales, sino también las normas infraconstitucionales, como la Ley 26485 de protección integral de la mujer, que se dictan en consecuencia de esos principios optimizadores para las reglas infraconstitucionales. Y aquí vamos a llegar al plano local, pero un plano local que va a servir para entender también cómo a veces la jurisdicción puede tener en estos tiempos conceptos tan discriminantes a la víctima, y sobre todo cuando la víctima está muerta. La víctima ya no vive, pero porque no viva no se la puede estigmatizar, ni adjetivizar, ni decir cosas de la víctima en búsqueda de buscar factores de atenuación para establecer la pena sin delito. Eso hay otros caminos para hacerlo si es que dentro del marco de la rigurosidad, de la tipicidad penal, hay que aplicarlo. Pero nunca se puede apelar con estereotipos a reconocer en ese marco cuestiones que puedan después ser perjudiciales porque puedan representar un mensaje cultural de los que hablábamos que vaya en contra de todo lo que nos exige como mandato constitucional, los enfoques que debe tener estos marcos hasta tanto la mujer alcance la plenitud de igualdad, que todavía no lo ha alcanzado a pesar de los grandes progresos que se ha logrado en el país, en un plano total con los hombres. Y quisiera que ustedes vayan viendo cómo esta Cámara, pero más que Cámara, fue un caso, fue por suerte un voto disidente de uno de los jueces, fundó la atenuación de la pena de un marco de un asesinato en donde la víctima recibió 33 puñaladas, donde las primeras 15 fueron en sus extremidades y donde, según la pericia, no había signos que podrían poner en riesgo su vida, pero sí se notaba claramente una actitud de provocar dolor y terminó produciendo la última herida cruzándole un cuchillo, un tipo carnicero, en el cuello, atravesándole la garganta y dejándosela cruzada. Y así razonó este juez, como lo están viendo ustedes. Esto no es cuento, ¿eh? Esto está en un documento como es la sentencia. Ere, que se refería al victimario, tenía una formación cristiana, frecuentaba la iglesia, era misionero, mantenía una relación cordial y permanente con el sacerdote, era empleado de la escuela, de la parroquia y de la radio. Y eso le lleva al juez a decir, es decir, transitaba un mundo distinto al de la víctima mujer E. Al contrario, era simple, era distinta, transitaba otro camino, ya era madre soltera, crió de manera sacrificada a su hijo, no pudo alcanzar sus logros personales en el estudio, tenía un grupo de amigas con las que frecuentaba los boliches y gustaba de las bebidas alcohólicas, tal como dice que establecía una misiva que ha sido mandada, pero
Por suerte, este juez reconoce que ninguna de las formas de vida es mala, por suerte. Pero miren de qué manera lo hacen jugar después solo lo que se llama las acciones privadas de los hombres. Pero sí marcan contraste de fuste cuando son parejas y empieza a utilizar términos que creíamos que habían quedado totalmente prohibidos en las expresiones de las sentencias. Eran polos opuestos, unidos al principio, y el enamoramiento y la pasión. O sea, la justificación fue la pasión para semejante acto de barbarie y salvajismo. Que esa pasión generó para este juez desacuerdos, celos, y que enceguecido, y vuelve a insistir, por la pasión, fue la causa que llevó a un crimen pasional. Y encima agrega que no es lo mismo que emocional. Institucionaliza de nuevo el crimen pasional que ni siquiera está en el Código Penal. Pero no se queda ahí. Sigue avanzando, buscando cuestiones de justificación para atenuar la pena, y dice, y empieza a hacer abordajes sobre los sentimientos, de las relaciones sentimentales, que generan celos, rechazo, odios, reclamos, amor, vuelve a utilizar el término pasión, y remata, se trató ni más ni menos que de un crimen pasional, y quiere darle visos literarios, y dice una definición más literaria que jurídica, a causa de una repentina alteración de la conciencia causada por sentimientos como los celos, la ira, desengaños, y por lo tanto un crimen premeditado, pero causado y atenuado por la emoción, pero más que emoción, por la pasión que dan los celos, la ira, como si fueran justificativos para quitarle la vida a una mujer. ¿Y cómo termina esta historia? Para este juez, por suerte, como digo, no fue mayoría, pero la minoría tampoco se quedó muy atrás, la mayoría tampoco se quedó muy atrás en el caso, ¿no? El caso es un elemento que juega, todas estas circunstancias jugaron a favor de una situación de duda para calificar, digamos, un crimen agravado. Lamentablemente, este hecho ocurrió 2 meses antes de que se incorporó la figura del femicidio. Pero estaban en la creencia que porque había sido 2 meses antes, no había que aplicar perspectiva de género, cuando desde el 94 rige la CEDAW, y también desde la década del 90 rige también lo que los primeros años de este siglo, rige la Convención de Belém do Pará. Entonces, vemos que hay una confusión en lo que es la tipicidad penal y la perspectiva de género, que todavía es muy palpable, que hasta hace muy poco han salido casos a nivel nacional desde estas perspectivas también, que no se han tenido en cuenta estos marcos, ¿no? Esto me llevó a dictar, cuando llegó el caso, que también fue un voto minoritario y en disidencia dentro del Tribunal Quintero en aquella época, ya se ha cambiado mucho la integración hasta esto, este fallo lo dicté hará cosa de 2 años atrás, en donde no podía hacer mérito a lo que había dicho este juez en disidencia, porque no era la sentencia que debía resolver. Tampoco podía, por ejemplo, juzgarla de la perspectiva, porque había un tribunal intermedio también de revisión de los tribunales de juicio oral, pero sí eché mano, quizás una de las pocas veces que eché mano, a lo que es el obiter dictum. El obiter dictum para decirle que esas expresiones en una sentencia, aunque sean minorías, no pueden quedar plasmadas en una decisión, y menos de este Poder Judicial. Al menos esa era mi intención.
Y me basé en estos postulados. El derecho internacional, la Constitución, busca la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Y esto está para todos los operadores del Estado, como he venido manifestando desde el comienzo de esta exposición, pero en especial aquellos que tenemos la función judicial. Y particularmente es obrar con perspectiva de género. Y le aclaraba, porque hacía disidencia a un fallo mayoritario de aquí del tribunal, que decía que la Cámara o el Tribunal de Alzada, que había actuado, que en cierto modo había dicho que había que tener un poco de perspectiva de género, aunque el fallo no pueda aplicar esa tipicidad del femicidio porque había sido promulgado 2 meses después, que no era excluyente, entonces ya no implica un indicador de privilegios o ventajas para la mujer respecto del hombre. Todavía en muchos operadores jurisdiccionales hay esa confusión, ni como una especie de empatía con la víctima mujer y sus familiares, sino hay que mirarlo como un mandato constitucional y legal que impone cuidar formas y mensajes para erradicar contenidos estereotipados y discriminantes que contradicen lo establecido por esas mandas superiores. Porque la sentencia judicial, como les digo, tiene gran contenido semiótico. Es una herramienta fundamental en la creación de derechos. El juez también crea derechos y de construcción de la realidad social a la que también hablaba al principio. Y en eso tenemos, los que tenemos funciones de decisión judicial, evitar que mediante nuestros fallos aminoremos las asimetrías, o seamos un obstáculo para aminorar las asimetrías de poder que generan las discriminaciones históricas como las que tiene la mujer. Porque estábamos en un Estado de Derecho constitucional y es un mandato constitucional y que estos textos buscan revertir esas desigualdades. Por eso no hay cabida para justificar esas expresiones. Y si no se tienen en cuenta esas perspectivas, se incurre en la reiteración o profundización de esas asimetrías. Así lo ha dicho la Corte Interamericana, los distintos organismos internacionales, la Corte Suprema de nuestro país, y en cierto modo hay que tener en cuenta que los jueces pueden ser tan parciales o incluso más, perdón, esto no. Lo que decía era que no se tiene en cuenta la perspectiva, vamos a incurrir en esas profundizaciones. Y además, si es que realmente tenemos que buscar atenuar penas porque así es la causística del caso, busquemos otras vías para justificar, no adjetivando, no estigmatizando y no utilizando institutos como hablar de crímenes pasionales que no tienen cabida en el mundo del derecho actual. Menos tribunales que ya tienen determinadas jerarquías en el orden de los recursos y sobre todo donde se debe hacer aportes para transformar patrones culturales negativos y no para preservarlos o consolidarlos, ya sea que seamos operadores administrativos o judiciales. Por eso no podemos, mediante la sentencia, consagrar conceptos estereotizantes, estigmatizantes y que buscan configurar y justificar actos discriminatorios de tal gravedad que acaban con la vida de la mujer en muchos casos, basadas en estas conceptualizaciones. Porque la tarea que tenemos, no solamente las cortes y superiores tribunales, todos los jueces, es sobre todo buscar
dentro de ese marco de independencia que tenemos interna para orientar las perspectivas adecuadas de orden constitucional, no implica que imponer perspectivas de género sea afectar esa independencia, muy por el contrario, sino que hay que tratar de preservar que se sustraigan esos perjuicios al momento de fallar, y que esto no implique una relación simbiótica, como decía, entre el mundo social al que influye con la interacción y organización del contexto sociopolítico, porque la sentencia es un importante componente simbólico, porque marca también conductas que debe seguir la sociedad, más allá de la solución del conflicto interpartes de que se trata. Por eso, un poco he ido también a buscar lo que son dentro de estas concepciones estadísticas en otros sistemas jurídicos como el de Estados Unidos, sobre todo realizado por estas universidades, por quienes han sido, digamos, discípulas y que trabajan dentro de la órbita de la CEDAW y que aportan, digamos, desde el plano científico cómo se entiende, y sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina muchas provincias ya han entrado en el marco de los juicios por jurado, cómo resuelven desde la perspectiva de género en Estados Unidos, en una estadística y una investigación que se ha realizado hace muy poco tiempo, 2 años atrás, en donde, digamos, se tomó como base entrevistar a 500 jueces, en un 70 varones, un 30% mujeres, y en ese mismo porcentaje estaduales y federales de Estados Unidos, como también público apto para ser elegido como jurado. Estas fueron las conclusiones que llegó. Los jueces pueden ser tan parciales e incluso más parciales que el público en general al decidir casos judiciales en los que se cuestionan los roles de géneros tradicionales. La ideología y las experiencias de vida de los jueces pueden influir en sus decisiones judiciales. Muchos jueces no pueden descartar sus creencias personales mientras consideran casos judiciales, incluso cuando tienen las mejores intenciones posibles. Los jueces y laicos analizaron 2 casos judiciales simulados, incluido un caso de custodia de menores y una demanda por discriminación sexual en la que el demandante se presentó como hombre o como mujer. Los participantes contemplaron encuestas sobre sus creencias en los roles de géneros, como los estereotipos que las mujeres están más interesadas, y concluían en eso, en criar hijos que en sus carreras, y que los niños están mejor si sus padres son el principal sostén. Ahí se mantienen los estereotipos. La mujer a la casa y el hombre a trabajar. Los jueces que apoyan los roles de géneros tradicionales eran más propensos que los laicos, le dicen laicos allí en la traducción que he hecho, a los que son personas comunes para jurado, con las ideologías de género similares a desestimar el caso o fallar contra una demandante mujer. Y si lo hacemos aquí en la Argentina, y sería bueno, yo también soy socio de ANJA, proponer hacer algún tipo de encuesta como esta. Tengo contactos con la universidad que lo ha realizado en Estados Unidos que nos podrían brindar estas pautas, como para ver, y estoy seguro, me atrevo a decir, que no sería muy diferenciada los resultados en que se alcanzarían. Y esta es la conclusión que se llega. Las ideas culturales sobre los perjuicios de género pueden influir en la toma de decisión de los jueces, tanto como en el resto de nosotros. Dijo la que fue la directora de esa investigación, y concluye: lo importante de la experiencia es que los jueces no les vuelve a inocular los sesgos en las tomas de decisiones, y no pueden esperar muchos cambios hasta que veamos reformas políticas que aborden los procedimientos de tomas de decisiones en la sala de tribunal. Esto estamos haciendo en la Argentina. Porque, como dice el informe, la finalidad, y esto también se pensó
al momento de conversar dentro de ese equipo que trabajamos en la Cámara de Diputados de la Nación, que estábamos realizando justamente una capacitación en Clasco, ¿no? Y de ahí fuimos convocados. Este estudio ve y demuestra la oportunidad del dictado de la ley Micaela en la medida que tenga implementación efectiva. Pero cuidado, ¿no? A veces se ve también que muchos, porque se creen que estamos en superiores tribunales o cortes, creemos que estamos exentos de hacerlo. Así tengamos un doctorado en Derecho de Género, implica siempre reforzar con las capacitaciones, porque son mandatos legales que hace a nuestro buen desempeño. Porque todavía tenemos que entender que la perspectiva de género no ha alcanzado un techo y que la perspectiva de género se construye día a día. Y sobre todo ahora, porque estamos ingresando, sin darnos cuenta, forzados por esta pandemia que nos azota y a toda la humanidad, adelantando a lo que el Foro Económico Mundial le ha llamado la cuarta revolución industrial, basada en la aplicación de las tecnologías 4.0, como lo ha marcado el gobierno alemán a partir del año 2010, en donde nuestra vida se va a alterar mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y donde vamos a empezar a ver nuevos ejemplos de estereotipos 4.0, que bueno, ya vimos lo que pasó en el Congreso el otro día, y cómo puede verse desde distintas situaciones que vamos a ir día a día aprendiendo. Por eso, estas capacitaciones tienen que ser efectivas y permanentes. Y para terminar, porque ya hemos cumplido el plazo que más o menos me han estipulado, termino con una decisión también que tomé en otro caso, en donde los jueces son soberanos de proponer los argumentos y fundamentaciones que consideren oportunas en ejercicio de su independencia interna y externa en el cumplimiento de su función jurisdiccional. Pero como lo sostiene nuestra querida socia y experta doctora Graciela Medina, los patrones estereotipados en el ámbito judicial crean el ambiente que facilita la violencia doméstica al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad de los órganos del Estado como representantes de la sociedad para sancionar dichos actos. Juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, y para poder hacerlo se requiere de una capacitación generalizada, cuyo contenido se refleje al momento de juzgar. Con esto damos por concluida esta pequeña reflexión que hemos querido hacer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y en nombre de AMJA, lo felicito por esta excelente disertación, una tarde muy linda que hemos compartido. Bueno, a través del chat hay numerosas felicitaciones sobre la claridad de su exposición y que aceptan, socias de AMJA, aceptan la realización de esa propuesta, de esa encuesta y ese trabajo, y que desde AMJA se podría encabezar. Así que usted, como la propuesta, así se la tomamos y hacemos esa investigación en los jueces nacionales. Bien, aprovecho que usted hay está algunas preguntas. como en la comisión directiva, entonces como lazo, coordinador ahí para vincularlo, ¿no? Sí. Perfecto, se la tomamos, doctor, y es una excelente investigación para hacer en nuestros jueces. Tengo algunas preguntas. Hay una pregunta que mandan diciendo si a partir
de las pautas y estándares que establecen los tribunales internacionales, ¿advierte usted alguna evolución en las sentencias de los tribunales del país con respecto a la perspectiva de género, en Sí, lo todos entiendo los perfectamente. fueros y en todas las instancias? Bueno, vamos a ser claros en esto, ¿no? Si Claro. nosotros miramos para atrás, no a 15 o 20 años o 30 años para atrás, prácticamente no se hablaba de perspectiva de género. Incluso recién empezaban a traccionar los instrumentos internacionales y esto empieza a surgir más allá del reclamo que podían hacer las teorías de criminalísticas críticas del feminismo, pero ha sido, digamos, han sido los países, en definitiva, porque la comunidad internacional son los países, es un club de países, vamos a llamarle así, en forma medio coloquial, en donde ven cuál es la problemática común que tienen. Y se veía, y ahí también trabajaron muy bien todos aquellos cultoras, nuestras queridas magistradas, digamos, mentoras de ANJA como Carmen Argibay, ellas un poco bebió muchas de estas cuestiones en su experiencia dentro de integrar tribunales internacionales y fueron esos compromisos internacionales que a partir de la vuelta de la democracia se fue incorporando a Argentina, que en cierto modo empezó también con la nueva constitución de una corte democrática, empezó a generar también precedentes que debíamos seguir los tribunales. Pero a pesar de eso, todavía vemos fallos, y a veces fallos en mayoría, muy similares a ese que yo digo ejemplo de falta de perspectiva de género. Lo que también a veces vemos es la congestión que tiene la Corte. Este fallo, en el cual prácticamente está para decidir en queja en el máximo tribunal hace 1 año y medio. Eh, y quizás sea uno de los casos en que se podría, porque si vemos bien la Corte Suprema, habla de casos específicos sobre la perspectiva de género, pero todavía no ha dado algún leading case concreto que fije pautas concretas de lo que es una perspectiva de género, sobre todo en materia penal, y que son los dolores de cabeza que hemos visto de aquí para atrás y que muchas veces son titulares de los distintos informativos mediáticos nacionales, y en donde sufrimos el latigazo, en donde la justicia se la ve como una justicia misógina y quizás muchos no lo sean. Seamos pocos los misógenos y muchas no lo sean. Entonces, ustedes ven también la protesta, ustedes se acuerdan la canción El responsable eres tú, y nos decían los jueces y nos marcaban a todo lo que es el ámbito. Por eso quizás es necesario tomar esas posturas de aprovechar el contexto internacional y siguiendo esos precedentes, ya formar los precedentes nacionales, porque nosotros no tenemos que atenernos. Los estándares internacionales son estándares mínimos, no máximos. Podemos tranquilamente generar estándares muchos más protectorios y dentro de esta línea, y sin salir de los márgenes de la nueva legalidad que se ve dentro del marco de un Estado de Derecho constitucional. Y esto es lo que hay que tratar en la medida que se pueda y cuando los casos den, de tratar de reafirmar, porque es un poco lo que busca también la ley Micaela. La ley Micaela nace fundamentalmente como una visión integral de perspectiva de género a todos los que tienen poder de decisión fundamentalmente
pero no solamente dentro de la jurisdicción, sino también de los otros poderes del Estado, y que trabajan como agentes del Estado, así sea de la categoría más humilde hasta el presidente de la nación, pero buscando justamente eso, tratar de consolidar esa cultura de respetar los derechos humanos y respetar la vulnerabilidad dentro del marco del cual está la perspectiva de género en cuanto a la vulnerabilidad de la mujer. Más o menos en esa línea de lo que usted ha ido expresando, hay una pregunta de Nicolás Martínez con respecto al fallo reciente del 24 de septiembre, donde unos jueces expusieron en la sentencia que los médicos que practicaron una interrupción del embarazo a una niña abusada son sicarios y asesinos a sueldos. ¿Y qué medidas se podría tomar contra jueces que se expresan de esa manera? Bueno, habrá que ver hasta qué, dentro de lo que más o menos hemos marcado ahí, ¿no? El alcance como efecto semiótico que tiene una decisión judicial. Vea, son cuestiones que hacen la discriminación, pero también hay que respetar que los jueces, quizás no hay que tampoco cultivar mucho que tengan que ser juzgados por el contenido de su sentencia, pero sí, si no es una instancia superior, deberían los fiscales o las partes no dejar que esos fallos se consoliden definitivos y tratar de llegar a las instancias superiores que, más allá de la causística, sea para abrir o no abrir recursos extraordinarios, deberíamos aplicar una suerte de certorario posesivo para establecer, al menos mediante un obiter dicto, que determinadas terminologías y expresiones no pueden ser parte de un texto constitucional, aunque sea marcando que determinadas expresiones deben ser testadas, porque si no, es como el cartelito, todos salimos con cartelito, ni una menos, pero a la hora de los bifes, como se dice coloquialmente, ninguno hacemos ninguna acción positiva, ¿no? Es hora de hacer acciones positivas sin fanatismos, sin salir de lo que es un esquema de respeto de la igualdad en base a una igualdad material, pero siempre marcando esos equilibrios necesarios, pero en cierto modo en donde esos patrones exteriorizados no vuelvan a recuperar terreno en muchos casos o no sigan generando terrenos dentro de lo que es toda una construcción que busca alcanzar esos estándares de igualdad y no discriminación. Aquí hay otra pregunta, doctor, de Julián Flores. ¿Considera necesario que los aspirantes a magistrado tengan un mínimo de horas en cursos de perspectiva de género, más allá de los contenidos obligatorios de la ley Micaela? Bueno, yo siempre he sido partidario, he trabajado, lo que la doctora puede dar fe, he trabajado 9 años en el Consejo de la Magistratura, incluso lo llegó a presidir aquí en mi provincia, y en donde, además de las escuelas judiciales, de los poderes judiciales, yo siempre he sido partidario que los consejos de la magistratura tengan una escuela judicial en donde se dicte derecho judicial. Porque muchas veces vienen y hay que darle la oportunidad, porque yo soy uno de ellos que vino de fuera de la carrera judicial a la jurisdicción, pero en el cual empiece a ver la diferencia que es el ejercicio propio de la litigación con la función judicial. Y a veces no pasa. Y a veces se caen en esos postulados de plena juridicidad que a veces es medio aleatorio también lo que son, digamos, las distintas etapas de un proceso de selección para elaborar una terna. Puede haber esa cierta alia que pueda llegar justo en el momento. Por eso es necesario hacer contenidos de derecho judicial y además dentro de esos contenidos, obviamente,
hacer, digamos, programas en los cuales se capacite, porque es una de las cuestiones, sobre todo en aquellos ámbitos o competencias en el cual indefectiblemente va a haber que dirimir cuestiones que hacen a los derechos de las mujeres. Bueno, doctor, tiene muchísimas felicitaciones de socias de AMJA. Laura Altamiranda dice que tiene mucho gusto de escucharlo. Muchas gracias. Karina Calafati también, que quiere participar en la propuesta de la estadística. La doctora María Esther Cafure, aplausos desde Córdoba. Y bueno, y muchísimas felicitaciones por la excelente disertación. Así que muchísimas gracias. Y aquí hay un comentario de que sería oportuno que la capacitación en perspectiva de género se hiciera extensiva a trabajadores sociales, médicos y psicólogos que integran el Poder Judicial. Es muy cierto, porque como lo comentaba durante la ponencia, las respuestas no solamente de la juridicidad, tiene que ser interdisciplinaria, y por lo tanto también los efectores interdisciplinarios también tienen que tener esa perspectiva de género, ¿no? Bueno, y en general de derechos humanos, porque a veces no entendemos la base de las cuestiones, y las cuestiones de género son cuestiones de derechos humanos. Es una vinculación del género a la especie, y por lo tanto tenemos que estar bien consolidados en el género para tener mayor amplitud de comprensión de lo que es la especie, ¿no? Esas cuestiones de especialidad y especificidad fuera del marco general de lo que son los conceptos que hacen a la protección de la dignidad humana. Bueno, yo agradezco mucho a Ángela la invitación, la verdad que para mí siempre es un gusto, y también los invito dentro de nuestra red latinoamericana de estudio e investigación de derechos humanos, que estamos en 8 países, tenemos también institutos de investigación, tenemos convenios con universidades, tenemos convenios con, bueno, no sé si con AP, creo que también lo tenemos, pero hemos participado, sí. Hemos hecho muchas cosas juntos, así que, bueno, creo que todos, si podemos aportar fuera de lo que es la función propia que tenemos, también en aspectos que hacen a mejorar nuestra calidad institucional, con los aciertos y errores, porque yo siempre digo que somos falibles y que siempre tenemos que tener el espíritu crítico, ¿no? Y muchas veces les digo, y no voy a dejar de decirlo tampoco en esta capacitación, tampoco crean lo que el profesor o el disertante dice, siempre de lo que dice busquen verificar si realmente es cierto. Siempre tenemos que tener ese derecho a la duda, que es lo que va a mejorar dentro de una concepción popperiana a la cual yo siempre la he abrazado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su generosidad, por compartir su tiempo, sus conocimientos, y muchas gracias a todos los participantes. Y vamos a difundir todas las actividades de la red latinoamericana en el campus de AMP. Bueno, muy amable, muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Buenas tardes.